Marcos capítulo 6, los versículos 14 al 29. Escuchemos con atención. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Queremos pedir la guía de tu Espíritu Santo, que podamos recibirla, aplicarla en nuestras vidas y dar fruto, como es tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Seguimos exponiendo la palabra de Dios, lo estamos haciendo de manera consecutiva, es la enseñanza expositiva de todo el consejo de Dios. Y estamos viendo el periodo de mayor fama de nuestro Señor Jesucristo, donde su nombre es reconocido, donde su nombre es aclamado, pero también donde crece progresivamente la oposición y el rechazo al Señor. Él ha sido expulsado de los más lejanos y los más cercanos, como vimos los de Decápolis al otro lado del mar, y ahora la sinagoga en Nazaret lo querían despeñar incluso. Sin embargo, a pesar de este rechazo, ha continuado el Señor ahí perseverando en su ministerio. El Señor tiene gran compasión de las multitudes que son como ovejas sin pastor, y en esa misma compasión el Señor provee siervos que atiendan su necesidad. Ha dejado al ex endemoniado ahí en Decápolis para ser testigo a toda esa región, que es enviado incluso antes de los apóstoles. Ha continuado enseñando en las aldeas alrededor de Galilea, y además envía a los 12 de dos en dos como emisarios para proclamar la palabra de Dios, siendo suplidos para hacer señales portentosas. Y además estos mismos apóstoles después establecen y van a enviar a otros. Entonces es un ministerio que es soportado por el Señor, pero que requiere del amor y honor correspondiente por los que reciben el mensaje en esas regiones donde el Señor extiende su palabra. Y eso fue lo que vimos en el sermón anterior. Unos hombres muy sencillos, enviados a diferentes lugares,
y un resplandor de la gloria del Señor en esos lugares de oscuridad, predicando la palabra del Señor, pero también la recepción del mensaje de muchos con hospitalidad, con amor a los siervos de Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre otro siervo enviado por el Señor que fue fiel a su llamamiento, preparando el camino del Señor. Y precisamente nuestro pasaje está ubicado entre el envío de los 12, de dos en dos, a predicar el Evangelio del Reino, y también el regreso de estos enviados al Señor. Está ahí en la mitad, como un intervalo. Y vemos que Juan también fue enviado del Señor con votos especiales desde su nacimiento. Su predicación era un llamado insistente al arrepentimiento, preparando los corazones para la venida del Mesías. El Señor Jesucristo fue bautizado por Juan y en ese mismo escenario el Señor fue ungido con el Espíritu Santo y recibió el beneplácito del Padre, siendo aprobado para ejercer su ministerio como profeta, sacerdote y rey. Juan concluyó su ministerio al ser encarcelado y a partir de ese momento entonces Jesucristo inicia su ministerio público, su labor ministerial. Y el Señor entonces predica el Evangelio del Reino, hace señales, prodigios y milagros que autenticaban su autoridad a partir de ese momento. Pero mientras el Señor ejerce su ministerio, Juan permanece en la cárcel. Y los seguidores de Juan siguen ahora a Jesús. El día de hoy retomamos a lo sucedido aquí con Juan, y lo que vamos a ver aquí es que quienes sirven a Cristo reciben oposición. Serán perseguidos en una medida u otra. El mundo nos aborrecerá. Si persiguieron y aborrecieron a Jesucristo, a nosotros también nos perseguirán y nos aborrecerán. El día de hoy, entonces, vamos a ver en primer lugar el impacto del ministerio de Juan y el Señor Jesucristo tanto en los judíos piadosos como en los gentiles paganos. Y vamos a ver que el Evangelio implica siempre el llamado al arrepentimiento y la respuesta de los impíos, la tensión entre la verdad identificada y la falta de arrepentimiento. Vamos a ver la misericordia de Dios al enviar a sus siervos a diferentes lugares, y en segundo lugar el sacrificio de los siervos de Dios a causa de hacer su voluntad. Versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Hasta el momento, el rey Herodes no había oído de Jesús, y la razón es por la ubicación de la residencia oficial en Galilea, donde él estaba, que era Tiberíades, una ciudad que era mayormente gentil, una de las fortalezas más solitarias. Estaba ubicada en un acantilado, estaba mirando al lado oriental del Mar Muerto, y pues hasta ahí una noticia tardaba en llegar. Pero la fama creciente del Señor, su recorrido circular por todos los pueblos y el envío de los 12 a diferentes lugares permite que su nombre sea conocido hasta en este lugar lejano, Tiberíades. ¿Quién era este Herodes que se nombra aquí? Este Herodes era conocido como Herodes Antipas o Herodes Tetrarca. Era hijo de Herodes el Grande y Maltase la Samaritana. Herodes el Grande había hecho un testamento, había dividido su reino en 3 de sus hijos. Y Herodes Antipas fue designado para reinar como el tetrarca sobre Galilea y Perea. Este Herodes estuvo a cargo del gobierno desde el año 4 antes de Cristo hasta el año 39 después de Cristo. Pero Herodes, como se llama aquí rey, no era realmente rey, incluso nunca llegó a ser rey. Él era el tetrarca, el gobernador de un cuarto de la región que gobernaba su papá. Él nunca consiguió que el emperador le diera ese título de rey, aunque se lo creía. Él se creía rey, pero realmente no lo era. Entonces Herodes se entera de todo lo que está pasando en el ministerio del Señor Jesucristo, sus enseñanzas, sus señales que eran tan grandiosas, que todos hablaban de su poder. El nombre del Señor era reconocido
en todos los lugares. Y era lo que se esperaba. Si los discípulos iban de 2 en 2 por todas las regiones, era como multiplicar por 12 el ministerio del Señor Jesucristo. Ellos estaban haciendo exactamente lo mismo: señales portentosas, resurrecciones, milagros, y estaban predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces Herodes llegó a pensar que Jesús era Juan el Bautista. Según el pasaje paralelo en Lucas, la idea de que Jesús era Juan el Bautista y había resucitado era parte de lo que las personas en general comentaban de Jesús. Entonces Herodes, aquí, movido por su conciencia, llegó a pensar que Juan había resucitado. Pero Juan el Bautista no había hecho ningún milagro. Ustedes saben que Juan el Bautista no hizo ninguna señal. Entonces la relación que hace aquí Herodes entre Juan y Jesús por el tema del poder y los milagros no era una relación coherente. Lo que vemos aquí es que Herodes estaba siendo acechado por su conciencia. La culpa por su terrible crimen no le dejaba tranquilo, estaba siempre prevenido. Entonces, cuando oyó de Jesús en su culpabilidad, él pensó que Juan, a quien había asesinado, se había levantado de los muertos y venía a juzgarle por su crimen. Esa es la idea ahí. Cuando alguien oculta su pecado y continúa así sin arrepentimiento, la culpa le persigue, ve reflejos de la verdad que rechazó y silenció en todo lugar, aun cuando es un no creyente. Se siente juzgado, se siente condenado y no halla la paz. Las personas pueden esconder o silenciar sus conciencias temporalmente con sus mismos vicios, con sus pecados, pero jamás podrán escapar a la verdad. Aún así, el grito aplastante de la conciencia, pues no es suficiente para causar la conversión, y todos lo sabemos, es un testigo dentro de nosotros, pero no es suficiente para convertir. Como Pablo dice a los Corintios, en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza como tal no es lo que causa el arrepentimiento. En la tristeza que es según Dios y trae arrepentimiento hay un giro completo del pecado a la santidad, un cambio de vida. La tristeza que es según Dios permite ver la gravedad del pecado, el estado rebelde y soberbio, la transgresión de la ley de Dios, la ofensa a su ser se puede ver y conlleva a lamentarse por haberse ido al pecado, lleva a abandonarlo con profunda determinación, con profunda firmeza. El arrepentimiento, más que las expresiones externas de lamento y dolor, es el cambio. Esa tristeza que es según Dios lleva a dar pasos prácticos, fruto espiritual, y el resultado es salvación. Esto es lo mismo que dijo Pablo ante el rey Agripa sobre su ministerio, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es el ministerio que nosotros también hacemos al predicar igual. Los frutos dignos de arrepentimiento evidencian nuestra identidad. Ningún creyente puede vivir sin arrepentimiento y en perseverancia de sus pecados. Eso sencillamente es muestra de que no son creyentes. Y podemos ver esos efectos en nuestras vidas. Supliquemos, hermanos, al Señor que nos haga cada vez más conscientes de nuestro pecado, que podamos experimentar la tristeza que nos conduce a ese cambio verdadero y práctico. Entonces no hay que arrepentirse de la tristeza que es según Dios, porque es usada para tratarnos, para conducirnos a ese verdadero arrepentimiento y contrición. En ese caso nadie se podrá lamentar, todo lo contrario. Habrá gozo, pero la tristeza del mundo es la tristeza de los que no han nacido de nuevo, del mundo impío, a los que, aunque han conocido la verdad, no la obedecen. Es diferente, porque es remordimiento, culpabilidad, y termina en muerte. Muerte en el sentido de ser insensibles a la verdad y a la justicia, que concluye en condenación. Los impíos se lamentan por no poder silenciar el grito de su conciencia que les publica sus malas obras. La tristeza del mundo es por el vacío y dolor que deja el pecado. La tristeza del mundo conduce aún más a endurecerse contra Dios, a ser más hostiles hacia la verdad y la justicia.
a evadir ese verdadero arrepentimiento y permaneciendo en ese estado reciben muerte y condenación. Entonces Herodes tenía un cargo de conciencia y temor por el castigo. Herodes, como todos los que han transgredido la ley de Dios por cualquier pecado, necesitan del evangelio de gracia, necesitan la gracia de arrepentirse y volverse al Señor para tener vida y tener libertad. Volviendo al versículo 15, vamos ahí, otros decían que era Elías. Elías. El Antiguo Testamento concluye en el libro de Malaquías con el anuncio del envío de Elías antes que venga el día del Señor. Eso está en Malaquías 4, 5 al 6. Los judíos en la celebración de la Pascua acostumbraban poner una silla vacía para guardarle el lugar a Elías que vendría. Juan fue considerado el resurgimiento del ministerio profético de Elías. Y el Señor enseñaba con poder y autoridad. El Señor hacía señales portentosas similares al tiempo de Elías. Entonces no era raro que llegaran a esa conclusión. Versículo 15, parte B. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Había gran expectativa en el pueblo por escuchar a un profeta de Dios. Recordemos que habían pasado ya más de 400 años y no había profeta en el pueblo. Juan fue ese profeta que vino. Además, todos esperaban la promesa de un profeta como Moisés que Dios levantaría. En el ministerio de Juan también había confusión, si él era el Mesías y él tuvo que aclarar. No, yo soy un testigo de la luz. También al principio del Evangelio de Marcos leemos lo siguiente, y se admiraban de su doctrina, hablando del Señor Jesucristo, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muchos incluso, aunque dudaban de su identidad, no podían negar que el Señor tenía algo especial, que su sabiduría era particular. Los suyos decían, ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que les da? Marcos 6:2. El pueblo reconocía la enseñanza del Señor, le consideraba un profeta. Juan 6:14, podemos ver eso, ustedes pueden leerlo en sus casas. Y esas ideas de la identidad de Jesús como Juan, Elías o un profeta, entonces eran comunes, era lo que todo el mundo pensaba. Pero de todo esto Herodes se quedó con la idea de que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos. Hermanos, hoy en día las personas también tienen un concepto general del Señor. Reconocen que es alguien especial, se atemorizan ante sus enseñanzas, ante su poder en las Escrituras. Incluso pueden sentir la voz de su conciencia y se entristecen. Pero solo eso, porque no responden al Evangelio, no siguen el consejo del Señor dado por sus siervos. Como estas personas, muchos hoy prefieren creer cualquier cosa de la identidad del Señor para no reconocerle. Un gran profeta, un gran ejemplo, un gran servidor, un servidor que solo enseña el amor, pero no llama al arrepentimiento. Muchos creen eso equivocadamente. Cosas como esas son comunes, pero no corresponden a lo que verdaderamente es el Señor. Versículo 16. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Entonces, hermanos, la vida y ministerio sacrificial de Juan está claramente relacionada y conectada con el Evangelio. Juan fue el precursor del Mesías, él preparó su camino, él le señaló como el Cordero de Dios, como la luz verdadera al que debían seguir para tener perdón de pecados y vida eterna. Él preparó al pueblo para recibirle, por eso les llama a tener un cambio completo en sus mentes y corazones. Él hacía eso, corregir, quitar todo lo que no armonizara con la voluntad de Dios. Juan les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ellos no podían confiarse en su ascendencia judía o en su autojusticia, sino que debían producir verdadero fruto. El juicio estaba por llegar sobre ellos si no se arrepentían. Y eso tuvo que ver ahí con los judíos, pero aquí podemos ver que aunque su foco principal era el pueblo judío, también Juan tuvo contacto con personas paganas, y aquí lo podemos ver con la familia de Herodes, a quienes también llamó bajo el mismo mensaje de arrepentimiento. Pero ¿cuál fue la respuesta?
Encarcelaron a Juan y después le dieron muerte. El mismo evangelio fue predicado tanto a los que se consideraban muy justos como a los más pecadores. Y aunque muchas personas respondieron al evangelio, pues los impíos respondieron de la misma manera. Su respuesta fue hostil y agresiva. No soportaron la voz de Juan ni soportaron al Señor. Y Marcos sigue relatando cómo sucedió todo esto, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces, recordemos que Juan el Bautista denunciaba públicamente el pecado, preparaba el camino del Mesías, y en ese momento los llamados insistentes llegaron a oídos de este hombre pagano, Herodes y Herodías. ¿Por qué los denunciaba él? Los denunciaba por adulterio. Herodías era la esposa de su medio hermano Felipe, de quien tenía una hija. Josefo el historiador le llama a la hija Salomé. Eso no aparece en la Biblia, sino que es Josefo el que le da ese nombre. Herodes, en una visita que hizo a su hermano Herodes Felipe, enamoró a su esposa Herodías, y para poderse casar los dos acordaron separarse ilegítimamente cada uno de su cónyuge. Herodes se divorció de su esposa, hija del rey de Nabatea, y Herodías se separó de su esposo Felipe y se casaron, se unieron. Pero con esto Herodes, pues no solo había cometido adulterio, sino también incesto, porque Herodías era a la vez la sobrina, era hija del medio hermano de Herodes, Aristóbulo, hijo de Herodes el Grande y Mariam. Entonces era adulterio y era incesto, porque Herodías era su sobrina y era esposa de su medio hermano Felipe. La denuncia de Juan a Herodes era: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan era fiel a la palabra de Dios, eso estaba amparado en la ley del Antiguo Testamento, él no estaba diciendo algo inventado. Vaya conmigo a Levítico capítulo 18, versículo 16. Levítico 18, 16. Levítico 18, versículo 16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Hablando de relacionarse con otra persona, ya al nivel de pareja. Levítico 20, 21, ahí más adelante, vaya conmigo a ese texto. El que tomare a la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos será. Ahora vaya conmigo a Éxodo 20, 14. Ahí leemos el mandamiento: no cometerás adulterio. Además de todo esto, encontramos, no solamente aquí, sino en toda la Biblia, llamados para prevenir, para evitar esta gran maldad del adulterio. Ahora vaya conmigo a Proverbios capítulo 6, los versículos 32 al 35. Proverbios capítulo 6, versículos 32 al 35, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza.
No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Entonces, es grave el pecado del adulterio, y esto no se escribió solamente aquí para Herodes, sino para todos nosotros, hermanos, para que podamos ver la gravedad del pecado, y no solamente de este pecado, sino también de muchas faltas, no solamente en el carácter sexual, sino que, como ustedes saben, el adulterio tiene unas connotaciones también espirituales, y podemos también ser infieles al Señor, haciendo muchas cosas que muestran esa idolatría. El llamado de Juan se dirigía a personas que no estaban conectadas ahí con la descendencia judía. Con eso Juan les mostraba que para ellos era igualmente autoritario el mandamiento de Dios. Hay personas en el mundo que dicen, eso no es para nosotros porque es de los cristianos, es de la Biblia, eso no nos aplica a nosotros. Pues no es así, hermanos. El pecado es pecado aquí y afuera. Es la misma ley de Dios. Y esta denuncia pública de Juan molestaba mucho a Herodías, y ella buscaba la manera de ejecutar a Juan. Marcos dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Entonces Herodías influye, pero inicialmente, pues a pesar de su influencia, no logra convencer a Herodes. No lo lograba convencer de matarlo. Sin embargo, Herodes tampoco era inocente. Herodes también quería matar a Juan. Si ustedes miran Mateo 14:5, ahí dice, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. O sea, él, aunque era su esposa la que influía, no era que no quisiera matarlo. Él estaba en un conflicto emocional. Marcos dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Entonces temía a Juan porque él lo consideraba alguien justo, alguien santo, y él sabía que era inocente, él sabía que era un siervo de Dios. Incluso al decir esto podemos entender que comprendía él su pecado. Y también tenía miedo al pueblo porque lo creían profeta, entonces podían volverse contra él. Entonces, en cierta manera, él lo protegía. Lo escuchaba, estaba perplejo, estaba confuso, pero lo escuchaba de buena gana. Dice el pasaje, Herodes estaba siendo confrontado. Podemos imaginarlo bajo presión, acusado. Herodes veía a Juan como alguien especial, alguien ejemplar, alguien valiente, no como los que se agradaban, se complacían con el mal, alardeaban a las autoridades, sino que Juan era alguien que se paraba delante del que lo podía matar y decía la verdad y no tenía miedo. Era alguien elocuente también. Y Herodes se siente atraído por la verdad y la justicia, pero a la vez Herodes ama su maldad, odia, pero admira a Juan al mismo tiempo, odia su mensaje, lo detesta, pero le es apreciable y gustoso escucharlo. ¿Qué contradicción encontramos aquí? ¿Qué contradicción, hermanos? Es la concupiscencia, la terrible condición del ser humano que es incapaz de abandonar el pecado, pero puede codearse con la verdad, sin poderla a la vez percibir verdaderamente. De nuevo aquí el mensajero y el mensaje están muy entrelazados, ¿no? El odio a la palabra es el odio también al siervo. La insistencia de Herodías entonces influye en Herodes para primero encarcelarlo. Herodes no escuchó fielmente a Juan, pasó por alto sus exhortaciones y llamados y prefirió continuar en su pecado escandaloso, silenciándolo con la cárcel. Esa era una medida preventiva, ¿no? Con esto lo callamos un poquito, lo metemos a la cárcel y ya, y pues no me meto en problemas, porque sí es un siervo de Dios. Él trata de mantener estas dos cosas a la vez, seguir escuchando sus enseñanzas, pero mantener bajo cierto control la influencia de Juan. Pero no se puede tener las dos cosas, hermanos, no se puede mantener en la perseverancia del pecado y anhelar ser justos. Eso es muy común hoy.
Muchos saben que lo que se predica y enseña es la verdad, pero aunque lo escuchan con gusto y saben que lo que se enseña son los llamados de Dios, no pueden abandonar sus maldades, no pueden desprenderse de su relación con el mundo depravado y las amistades con las que tiene contacto. Sus relaciones, su lugar en la sociedad, su estatus, sus ídolos les impiden entregarse enteramente a la voluntad del Señor. Porque, hermanos, eso implica muerte. Y no quieren morir a sí mismos para seguir al Señor. Pero, como decía Pablo, la palabra de Dios no está presa, no está limitada. El efecto de las palabras de Juan continuaban latentes en el corazón de Herodes y de Herodías. Sin embargo, Juan estaba en la cárcel. Esta era una manera, como decía, de silenciarlo un poco, pero para Herodías, pues eso no era suficiente. Ella quería matarlo. Y después de eso, se presenta una situación, es una oportunidad, así lo dice el texto. Y ella aprovecha esto para sus planes. Y hay un banquete de cumpleaños. Herodes está en su fiesta. Y bueno, en primer lugar, yo quiero aclarar que este pasaje, como muchos lo han usado, no regula ningún principio o prohibición legal que implique pues no hacer una celebración de cumpleaños. Eso no es lo que enseña el pasaje. Esa sería una aplicación injustificada y fuera de contexto. En primer lugar, era un banquete, había abundancia de comida y vino, y pues estas cosas pasaban incluso las celebraciones entre justos y entre gente pagana. Pero las fiestas de los paganos tenían unas características bien particulares. Eran fiestas depravadas, eran fiestas dedicadas a la borrachera, a la gula y a la codicia sexual. Y se describen aquí tres tipos de invitados. Estaban los príncipes o altos oficiales, que eran los grandes o magnates, tenían cargo del gobierno, eran ahí como magistrados. Los tribunos, que eran los militares o los quiliarcas, ellos eran comandantes de 1000 soldados, eran como coroneles en el estado. Y estaban los principales de Galilea, que eran posiblemente los amigos de Herodes, personas socialmente acomodadas, pero que no eran ni magistrados ni militares. Los ricos amigos de Herodes. En esas festividades, además del banquete y al final, sobre todo al final de la fiesta, habían danzas. Y aquí la hija de Herodías hace la presentación que, de acuerdo a este contexto pagano, podemos entender que era algo vulgar, era un baile erótico. Pero incluso esto sobrepasa el contexto pagano. Eso es como cuando Pablo dice que hay pecado entre los corintios que ni siquiera hay afuera. Ni siquiera se puede ver entre los mismos paganos ese tipo de maldad. Pues esto excede, porque una princesa de sangre real no haría eso. Esos bailes por lo general eran reservados para las prostitutas. Llamaban prostitutas ahí para que hicieran los bailes. Y los hombres que estaban aquí estaban sumergidos en la misma vida pecaminosa y banal de Herodes. Era una exhibición insinuante para los hombres y a propósito. Y Herodías también permite, y eso es algo condenable, terrible, ella permite que su hija se exponga a esa situación. Qué triste es cuando una madre hace esto con su hija. O sea, su madre que está encargada de educarla, de darle su lugar, y sobre todo, así sea en este contexto pagano, ella tenía un lugar como princesa ahí, pero su hija misma la envía a hacer un baile erótico, lo permite, lo aprueba, parece que es parte de un plan. Y por eso pues se daban esas circunstancias de pecado tan aberrantes. Esos gobernantes fácilmente cambiaban de esposa cuando querían. No sería raro que Herodes ya ahí estuviera codiciando y también pensando en la hija de Herodías como su mujer. No sería raro. Y a partir de esta danza, Herodes y los que estaban a la mesa quedaron cautivados. Tanto Herodes como las personas que estaban ahí estaban impresionados. Y Herodes dice: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Pero además juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Bueno, de nuevo, Herodes se creía rey y él no era rey.
Pero él le dice, bueno, te doy la mitad de mi reino. Es algo hasta exagerado. En medio de la borrachera, él hace esa promesa, apresura sus pasos. Es un hombre no sabio. En esto Herodes entonces se compromete y aquí todos son testigos. Su palabra está en juego. Pero la muchacha pues no sabía qué pedir. Era una oportunidad muy grande, podía pedir lo que quisiera y consulta a su mamá. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista, el Bautista. Hermanos, en estos contextos de intrigas y venganzas, no podemos decir que fuera extraño al texto aquí, que Herodías ya había planeado todo desde el principio. O sea, todo eso estaba planeado muy seguramente. Y Herodes fue como el tonto útil, él fue utilizado para estos planes. Ella tenía claro lo que deseaba y al instante lo presentó aquí, la cabeza de Juan el Bautista es lo único que quiere. Y es tan grande la depravación y perversidad de esta familia que ni siquiera la misma joven se opone a una petición tan horrible. Ella no quiere la mitad de su reino, no quiere su dinero, ella también se une a su mamá y quiere la cabeza de Juan el Bautista. Ella no contradice a su mamá, más bien aprueba, lo ve como premio y no desea nada más. Y no solamente esto, sino que lo quiere ya, ¿no? Dice ahora mismo. Tal vez si dejaban pensar un poquito a Herodes, no lo hacía. Entonces, como existe la posibilidad de que no se cumpla, ya, en este momento, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes estaba muy triste porque, aunque quería matarlo, tenía temor porque sabía que era inocente y decía la verdad, y porque era un siervo de Dios y el pueblo lo estimaba así. Para él matarlo era un pecado grande, aunque era un pagano, y era algo que siempre trató de evitar. Pero él había jurado delante de todos, su dignidad estaba en juego, su honor estaba en juego. Sin embargo, yo puedo decir que él pudo evitar la situación. Sin embargo, el costo para evitarlo era muy grande. Su temor e idolatría, su orgullo, su amor a su posición real le impedían hacer lo justo. Él no iba a resistir los comentarios, las burlas de los magistrados, de los ricos y de los militares ahí presentes, sus amigos. Entonces Marcos dice que ejecutó el deseo que le pedían. Y enseguida, o sea, tal como lo pidieron, enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Esto fue un vil, cobarde e injusto asesinato de un hombre de Dios. Pero algo que se dio como consecuencia también de que Juan permaneció fiel a la verdad. Él fue sal, él fue luz en medio de las tinieblas. Algo que aparentemente Herodías y Salomé vieron como una victoria, pero que representa un gran juicio delante del Señor para ellos. Más adelante a Herodes se le da la oportunidad de conocer a Jesús. Si ustedes miran ahí Lucas 23, los versículos 6 al 12, ahí en ese momento Jesús es llevado ante Herodes. Al escuchar de su fama estaba impresionado, tenía interés por saber quién era. Entonces cuando le fue enviado por Pilato, en ese momento ya de la pasión, se alegra de verle, pero solo espera que haga una señal. Noten ustedes que él no tiene ningún interés en la verdad. En ese momento le hace muchas preguntas, pero ¿qué pasa? Jesús ya no responde nada. Y podemos entender ese silencio, ¿no? Ese silencio es un juicio contra él. Ya no hay más apelación, ya no hay más posibilidad. El Señor le había hablado y llamado misericordiosamente a través de Juan. Noten otra vez, el mensaje unido al mensajero. Ya Cristo había hablado a través de Juan a este hombre, pero él rechazó sus llamados y asesinó al enviado de Dios. Ahora solo hay silencio. Y lo que hace después confirma y agrega a su impiedad. Él se burló de Jesús, lo vistió con ropa espléndida y lo devolvió a Pilato. Eso pasó en la última parte del ministerio del Señor. Según la historia, eso no está en la escritura, Herodes después sufrió la guerra declarada de su suegro por haber abandonado ilícitamente a su hija y preferir a Herodías. O sea, él recibió el pago por la consecuencia.
por lo que estaba haciendo, por el adulterio. El historiador Josefo dice que en la batalla que se libró, todo el ejército de Herodes fue destruido. Después Herodes fue desterrado a Lión en Galia, acusado de conspiración por Herodes Agripa I. Entonces él no escapó de las consecuencias. Su vida fue una vida miserable, pagana, y murió en sus pecados, según podemos ver aquí. Tristemente, este es el desenlace de la incredulidad, es el desenlace de una vida completamente entregada al deleite y al paganismo. Pero no está lejos tampoco de los que, como decía al principio, Juan les habló, y eran los judíos piadosos, los juiciosos, los justos, los que cumplían con todas las cosas. No está lejos. El mismo Señor Jesucristo acusó a los de Jerusalén que mataban a los profetas que les eran enviados. Y esto nos muestra que todos estaban entonces bajo pecado, todos estaban acusados en este contexto, tanto los oyentes justos de Juan Bautista al principio de su ministerio, como este Herodes, al que también él dio testimonio. En Marcos seguimos leyendo: cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Los discípulos de Juan, que ahora estaban siguiendo a Jesús, como lo podemos ver en Juan 1 del 35 al 40, ahora vienen y reclaman el cuerpo y le dan sepultura. Y hermanos, aquí aprendemos varias cosas. La vida piadosa inevitablemente trae persecución. Trae persecución, hermanos. Hay dificultad. Sin embargo, pues no siempre sucede en el mismo grado. Pero seguir a Cristo implica abnegación, implica sufrimiento. En este siglo tendremos bendiciones acompañadas de tribulación. También vemos que Juan no se arrojó directamente a la muerte. Algunos, como los padres de la iglesia, llegaron a un concepto, y hoy en día también se ve, en donde se debe buscar el martirio. No es que usted vaya corriendo a matarse sin ningún tipo de sabiduría, sin ningún tipo de propósito, sino que él cumplía su ministerio y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios, piadosamente, y en ese ejercicio sorpresivamente fue encarcelado y ejecutado. La muerte le llegó de repente. Juan no se esperaba eso, tal vez solo el encarcelamiento, pero fue ejecutado. Así es con cada uno de nosotros. Todos nosotros, hermanos, participamos de la extensión del reino. Usted y yo no somos diferentes a Juan el Bautista. Incluso el Señor hace una comparación y muestra que nosotros tenemos mucho más que lo que tuvo Juan el Bautista. Todos debemos ser instrumentos como Juan, que vivió en piedad y llevó la luz del evangelio a todo lugar. Esto corresponde a cada cristiano. Hoy en día muchos mandan a otros ese tipo de testimonio. Vaya usted a morir, vaya usted a arriesgarse. Pero yo no. No. Esto es reservado para los misioneros y pastores y para el gobierno, no para las personas comunes de la iglesia. Pero todos nosotros ofrecemos un testimonio vivo en esta sociedad. Corresponde a cada cristiano. Cada uno de ustedes es llamado a atestiguar contra la maldad de este mundo. Somos portavoces. Como Juan, todos estamos haciendo un llamado a las personas para seguir a Cristo, y somos enviados tanto a los que confían en su justicia como a los que viven en abierta perversión. El llamado es el mismo, hermanos, y ese llamado incluye el arrepentimiento. El mismo mensaje de Juan, no debemos pasar por alto ese punto. Los ministros y todos los creyentes debemos seguir hablando de esto a la congregación. Es parte de la predicación fiel del evangelio. Y evangelizamos con el evangelio, no con nuestras propias ideas. Debemos ser conscientes que en la iglesia visible vamos a encontrar una bolsa mixta, lo veíamos esta mañana. Hay creyentes, pero también hay cizaña. Por la concupiscencia, algunos incluso se pueden endurecer al punto de entristecerse y están en la iglesia y caen sus lágrimas cuando escuchan del evangelio. Pero sus motivaciones son diferentes. Están silenciando su conciencia, no tienen ningún deseo por seguir a Cristo y ser transformados. Quieren pertenecer a un grupo y se sienten contentos así. Quieren que les digan que sus pecados están perdonados, pero realmente están lejos de Cristo. Algunos siguen arrastrando con cosas que hicieron en el pasado sin tener verdadera paz y vida. Y pueden estar aquí como Herodes, con esa tensión entre dice la verdad, pero lo odio.
con toda mi alma. La palabra es verdadera, pero no puedo seguir a Cristo. Porque tengo mi grupo de compinches en el mundo, porque todavía hay hilos que me jalan, y si yo tomo un paso más, pierdo mi lugar en esa sociedad y voy a ser señalado como cristiano y voy a ser juzgado por ellos. Yo no sé si haya alguien aquí en esa condición, pero la palabra de Dios me muestra que en la iglesia vamos a tener ese tipo de personas entre nosotros, personas que acuden a la luz y escuchan, pero no pueden seguir a Cristo. Si hay alguien aquí en esa condición, y si tiene oídos para oír, oiga, porque hoy es día de salvación. Si alguien que nos ve por las redes está en esa condición, oiga, es día de dejar esa pesada maleta. Hoy es día de descanso en Cristo, día de descanso en el Señor. Por eso venimos a congregarnos a escucharle sus promesas. El pecado siempre va en avance. No hay pecado pequeño. No hay pecado pequeño, hermanos. Tenemos que tratar con el pecado, porque el pecado, si no es tratado, nos matará, nos esclavizará y nos matará. Y Cristo se nos ofrece como una provisión verdadera para ya no ser esclavos, sino vivir como hijos. Ya no seas huérfano, porque Cristo ha hecho provisión abundante para que seas hijo. También podemos como cristianos vivir como huérfanos. Eso lo veíamos esta mañana. Pero somos confrontados para examinar cómo vemos al Señor, qué representa para nosotros Cristo. No podemos simplemente huir de la verdad de Dios. Los siervos de Dios son instrumentos en las manos del Señor, pero la palabra, hermanos, y quiero decirles aquí, nunca será silenciada. Nunca. Usted puede ir a otro lugar, dejar a los siervos que le exhortan, esconderse en cualquier iglesia, donde nadie lo conozca, ojalá una bien grande que no se vea quién es usted ahí. El Señor seguirá hablando a través de otros. Y el grito de la conciencia jamás podrá ser silenciado. Preguntémonos cómo estamos respondiendo a la enseñanza de la palabra. ¿Escuchamos? ¿Estamos confrontados y emocionados? ¿Nos gusta el ambiente y las palabras de los predicadores? Pero seguimos amando nuestras tinieblas y nunca las abandonamos. ¿Es esa nuestra condición? ¿Estamos preocupados por la aprobación de los demás, por perder amigos de pecado, por perder a los que se recrean en las maldades? ¿O somos conscientes de nuestra necesidad y lloramos por nuestra maldad y la confesamos y nos volvemos al Señor para encontrar libertad y verdadera paz y dejamos nuestros ídolos? Hermanos, el camino de Cristo es una senda estrecha. Y no lo dice el pastor Jason, lo dice la Escritura. Es una senda estrecha, una senda que implica la abnegación. ¿Cómo entra el Evangelio aquí, hermanos? ¿Cómo entra el Evangelio en todo esto? Porque esta no es solamente una biografía de Herodes, el adúltero y el incestuoso. ¿Cómo entra el Evangelio aquí? El Señor vino a este mundo para librarnos de las cadenas de la condenación por medio del sacrificio de sí mismo, llevando nuestros pecados como sustituto. Su rescate tuvo como propósito redimirnos, darnos libertad de la esclavitud del pecado, no dejarnos simplemente en nuestras maldades. Entonces, ¿cómo viviremos? Quiero hacerle esta pregunta hoy. ¿Cómo viviremos en nuestras maldades cuando existe un propósito tan glorioso para su pueblo? Cuando la salvación tuvo un costo tan grande y cuando el pecado hace tanta daño y tiene tantas consecuencias que incluso trascienden en la eternidad. ¿Cómo viviremos en esclavitud? Cristo nos trae libertad y vida eterna. Él es la vida, el Cordero de Dios, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, el que provee la gracia abundante. Él es el Maestro, el pastor de las ovejas, que habla a través de sus siervos y por su Espíritu, y quien nos ha dado a conocer al Padre. Témanlo todos los hombres y vengan a Él, porque en su luz veremos la luz. El Señor les bendiga, hermanos.